Los partidos nacionalistas no tienen bastante con hacer ruido en sus comunidades, sino que además tratan de influir en territorios como el nuestro. En Castilla y León ese sentimiento identitario no existe, pero aprovechan la coyuntura para abrir debates estériles. El BNG y Compromís, en lugar de priorizar en la gestión sanitaria, reabren el debate político para que el Bierzo se anexione a Galicia o que se cree la comunidad autónoma leonesa. Propuestas extemporáneas y afortunadamente con poco recorrido. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Mañana llegará el pico de ocupación en planta en los hospitales de Castilla y León a consecuencia del impacto de la tercera ola de la pandemia, y la semana que viene las que sufrirán una alta presión asistencial serán las UCIs. Todos los índices que evalúan la incidencia del coronavirus están descendiendo lentamente y la Junta quiere que si vertiginosamente fue la subida de contagios, vertiginoso sea también el descenso. Dependerá también de nosotros mismos. Hoy no vamos a entrevistar a ningún sanitario, ni político, ni nadie del mundo de la empresa. Hoy queremos acercarnos al sector cultural, que de forma callada se busca la vida como puede ante tantas restricciones y límites para ejercer su trabajo. Estará en nuestro plató uno de los grupos de música popular con visión contemporánea que más proyección está teniendo de nuestra tierra. Ellos son Feten, no se lo pierdan. Y en medio de esta crisis sanitaria aparece el BNG y Compromís para remover reclamaciones del pasado en nuestra comunidad, como si no hubiera otras prioridades en este momento para algunos partidos políticos. Ru García Ribote, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿cuáles son las principales reclamaciones de estos partidos nacionalistas? Bueno, pues vamos a empezar con la proposición no de ley que el BNG llevará el 23 de febrero al Parlamento gallego. Van a pedir a la Cámara la declaración del Bierzo como quinta provincia de Galicia. Esta, por cierto, es una iniciativa de Coalición por el Bierzo. Esta mañana hemos escuchado lo que opina el vicepresidente de la Junta sobre esta reivindicación, que dicen los promotores de la propuesta que es histórica. IG ha declarado que la comunidad está ocupada en el día a día y que queda lejos de la ensoñación imperialista de los partidos nacionalistas. Un asunto típico de los partidos nacionalistas, ¿no? Y yo creo que esta comunidad se atiene a la ley, a lo que está en la Constitución, al ordenamiento territorial y sobre todo se ocupa de una cosa, que no son de afanes o ensoñaciones nacionalistas o imperiales, sino que se ocupa de las cosas del día a día, de la salud, de la asistencia, del empleo. Y Ru, desde la Comunidad Valenciana, Compromís se preocupa ahora por la región leonesa. Sí, parece que se preocupan mucho. Han pedido al ministro de Política Territorial la creación de la comunidad autónoma leonesa. Le han remitido una pregunta en la que quieren saber qué medidas va a adoptar Miquel Iceta para que se cumpla el artículo 2 de la Constitución, en el que se reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Compromís dice hacerlo por solidaridad, ya que se considera el altavoz e instrumento de la histórica reivindicación del leonesismo. El gobierno, con la que tiene encima en plena tercera ola del coronavirus, tiene 30 días para responder. Igual que otras comunidades históricas como la valenciana han tenido ese derecho, también tiene el mismo derecho absolutamente la región leonesa. No es la primera vez que llevamos ese tema a las Cortes Generales. Entendemos también que nuestra voz en el Senado tiene que ser la voz de aquellos territorios, de aquellas opciones políticas que todavía no están presentes aquí. Bueno, pues de estos asuntos y de otros vamos a hablar hoy con nuestras, en este caso, tertulianas, tres mujeres. Arantxa Jiménez, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Ana Pedrero, que has llegado de Zamora ahí, en fin, a última hora, ¿eh? Había un poco de niebla, me has dicho, ¿no? No, niebla no, una oscuridad total. Total. Bueno, es que es de noche, ¿eh? No, pero una noche cerrada. Cuando hay luna y están las cosas claras. Vale. Arenales Serrano, bienvenida. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, lo decía mi compañera, con la que está cayendo, con una crisis sanitaria sin precedentes, con una crisis económica en ciernes, ¿tienen que perder tiempo nuestros políticos en los parlamentos para hablar, bueno, pues de este tipo de cuestiones en estos momentos? Pues desde mi punto de vista, clara y rotundamente no. Además, Compromís no es la primera vez que hace esto. Recordemos que la legislatura pasada ya está trabajando y recordemos, además yo quiero poner aquí sobre la mesa lo peligrosísimos que son los nacionalismos,
porque como estamos últimamente conviviendo con ellos, pues a lo mejor a veces entramos en un terreno donde nos parece que forma parte de la normalidad y de esa diversidad, cuando no es así. Recordemos que fueron la raíz y la causa de las 2 guerras mundiales, precisamente un nacionalismo exacerbado, una convulsión tremenda en determinadas zonas. Recordemos también la falacia y la mentira que es una absoluta mentira, porque ellos siempre dicen que quieren ensalzar la singularidad de cada una de las zonas en cuanto a cultura, en cuanto a idioma, en cuanto a climatología y demás, pero al final siempre son enfrentamientos emocionales, enfrentamientos de sentimientos. Esa es la realidad de los nacionalismos. Recordemos todos el España nos roba, ¿no?, por ejemplo, u otro tipo de cosas, o el RH negativo en otros casos. O sea, los nacionalismos siempre andan con esos enfrentamientos. Y sobre todo a mí lo que me parece es contradictorio, imposible y perverso. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si nos ponemos el caso en el tema catalán, pues todos sabemos que el Valle de Arán ha declarado que ellos no querrían pertenecer a ese país que están poniendo sobre la mesa, pero sin embargo no se lo permitirían. Por lo tanto, en ese sentido es contradictorio. O sea, yo sí quiero la independencia, pero si otros quieren la independencia sobre mí, no. Y también es contradictorio porque si llegamos así, al final cada individuo somos una realidad, ¿no? Entonces, como cada individuo somos una realidad, es precisamente la antítesis de la política, que es que nos ponemos a trabajar todos en común precisamente en aras a ese bien común. Y luego digo que es perverso porque utilizan precisamente la propia política cuando hablan de esa... ellos siempre hablan de la diversidad, pero siempre son la uniformidad. Y es muy perverso porque utilizan la propia política, pero ¿saben ustedes para qué? Siempre para agarrarse al sillón. Siempre para agarrarse al sillón, porque si nos damos cuenta en Cataluña nunca jamás hemos oído hablar de qué moneda van a tener los catalanes, nunca jamás hemos oído hablar de qué prefijo telefónico, nunca hemos oído hablar de en qué selección va a jugar el Barcelona, en qué selección de fútbol. No, o sea, descender a lo concreto, nunca jamás hemos oído de cómo se van a pagar las pensiones. O sea, siempre se habla de sentimientos, de España nos roba. En este caso concreto, ahora hablaba con una procuradora de la zona del Bierzo y me decía que la última barbaridad que han dicho precisamente, ¿cómo se llaman estos? Los del Bierzo. No Compromiso, coalición por el Bierzo, sí. Era que sospechaban que la vacunación no se estaba haciendo igual en Valladolid que en el Bierzo. O sea, ellos siempre deslizan ese tipo para enfrentar los sentimientos. Por lo tanto, algo absolutamente pernicioso. Y a combatir, ¿eh? Sí, vaya por delante que no me considero en absoluto una persona defensora del nacionalismo. Entiendo la exaltación de las identidades culturales como elemento que nos deberían de unir y no de separar, no como elemento de confrontación. Dicho lo cual, yo creo que hay 2 perspectivas. Una, es muy difícil hablar o juzgar el sentimiento de las personas, y cuando las personas se sienten de una manera, eso es incuestionable para ninguno de los que estamos aquí. Y por otra parte, es evidente que, y esa es una realidad, y son realidades que yo creo que nos empecinamos en negar y nos generan problemas. Es innegable que hay gente que siente esto, aunque nosotros no lo comportamos, aunque nosotros no lo entendamos. Yo personalmente no lo entiendo, pero es verdad no, y eso se respeta, si el sentimiento se respeta. Bueno, otra cosa es que enfrentes los sentimientos. Bueno, yo creo que puedes tener un sentimiento diferente al mío y podemos colaborar. Veces, Arenales, el sentimiento puede respetarse, pero muchas veces se cuestiona y se pone en duda. Y creo que eso es un mal punto de partida. El primer punto de partida es reconocer que hay personas que pueden sentirse de otra manera. Y frente a ello hay algo que a mí me parece espantoso, que es erigirse en portavoz de todos. Por supuesto. Es decir, Coalición por el Bierzo representará a X personas en el Bierzo que quieran anexionarse a Galicia, convertirse en una provincia independiente, unirse con Zamora y Salamanca o todas las opciones posibles que existan sobre la mesa. Pero el erigirse en voz única de todo un pueblo me espanta y por otra parte me aterra, ¿no? Respecto a la propuesta de Compromís, bueno, yo como salmantino que soy, quería preguntarte a ti, Ana, como zamorana que eres también, siempre me sorprende cuando hablan del país leonés, que incluyan a León y Zamora, o sea, a Zamora y Salamanca, cuando es verdad que ese sentimiento actualmente no existe. Sí que es verdad que, y lo vimos justo antes de la pandemia, en León hay un caldo de cultivo, hay ciertos sectores que todavía siguen peleando por esa separación de la comunidad. Zamora sí tiene, pero fíjate, precisamente por ser zamorana yo os lo iba a contar, y creo que lo he dicho aquí ya una vez, la provincia de Zamora en ese sentido es como un tanto especial, porque está muy próxima a León, pero fíjate, o sea, lo que es todo el oeste, vamos a ver, hay algo, una realidad cultural que no se puede
puede negar que es esa corriente, pero no leonesa, galaico-astur, portuguesa leonesa, sí, que todo el vertebra oeste, todo el oeste, todo el oeste. y que a Zamora la pilla de lleno en todo su oeste, Aliste, Sanabria, y luego está la corriente, la cultura y la identidad castellana, que a Zamora también la pilla totalmente toda la tierra de Campos, que es que linda, o sea, con Valladolid, con Palencia, es decir... Y con León. Sí, León, Zamora, pero bueno, sobre Valladolid y todo te Palencia, quiero sí. decir, incluso en el paisaje, es decir, ese paisaje gallego-asturiano que tienes Sí, hay en una Sanabria, identidad Alberdor, clara. esos palomares, esa tierra de Campos llana, que es Castilla pura, la Castilla de Machado la tienes también en Zamora, ¿no? Yo respeto profundamente ese sentimiento. Es verdad que hay dos historias, hay el Reino de León, que fue el primer reino de España, y eso hay que respetarlo, y está. Pero es que ya se hizo una comunidad que sustituyó en su día el guión por la I. Exacto. Que esa I es la que marca que unes en un ente dos cosas distintas, no es Castilla-León, es Castilla y León. Luego esas reivindicaciones, tal. El leonesismo en Zamora es algo... está presente, es algo más residual, en Salamanca no existe el leonesismo. Y luego yo solo quiero añadir que es un brindis al sol, un oportunismo más de los muchísimos disparates a los que nos tienen acostumbrados esta gente de Compromís y de los mundos de Yupi, y yo lo siento mucho, respeto a todo el mundo, pero a los que no respetan a los demás no. Permitidme que avancemos, estos debates territoriales en Castilla y León van y vienen cada cierto tiempo, pero sin duda vamos al asunto político del día y de las próximas semanas, que es el juicio por la financiación ilegal del Partido Popular. Bueno, Bárcenas ayer destapó la caja de los truenos al colocar a Mariano Rajoy en el punto de mira de esta trama. Dijo que era conocedor de la caja B del Partido Popular y no oculta que tras el ingreso en prisión de su mujer, bueno, pues iba a tratar de tirar de la manta. Pocas voces del Partido Popular han salido en defensa del expresidente, salvo su paisano, Alberto Núñez Feijóo. Por supuesto que sigo absolutamente convencido de la honorabilidad en toda su carrera política del presidente Rajoy, no tengo dudas. Lo he dicho así hace mucho tiempo y me reafirmo en ello. Bueno, pues la cascada de reacciones de todos los partidos ha ido creciendo a lo largo del día. Los populares cargan contra Bárcenas y se desmarcan de esa etapa, hablan del nuevo Partido Popular de Pablo Casado, un argumento que no convence al resto de formaciones políticas. Si este señor tiene que sacar una cinta y en esa cinta hay una grabación y implica a alguien, pues que la saque, pero cuanto antes, que no aburra más, porque es muy pesado. La nueva dirección del partido a nivel nacional nada tiene que ver con pues esa situación que se vivió. ¿En qué quedamos? ¿En que tienen historia, que ese partido es el suyo, o este partido lo fundaron antes de ayer el señor Maroto, Casado y el resto? Que no diga que estos son hechos del pasado simplemente y se desvincule de ellos, sino que colabore y que coopere con la Administración de Justicia. Conviene recordar que Pablo Casado era un chaval y ya se paseaba por los pasillos de las instituciones con toda esta gente, ¿no? Luis no quiere cargar ni mucho menos contra el PP. Luis quiere transmitir su verdad, lo que él en este caso vivió. Arenales, te tengo a tiro. Te tengo a tiro. Tú que has sido marianista, que has ocupado puestos de responsabilidad en varios parlamentos, con Mariano Rajoy como presidente del partido, ¿crees, como dice Feijóo, en la honorabilidad del expresidente del gobierno? Yo que soy una chica de centro derecha, yo que soy una mujer del Partido Popular y que tengo meridianamente claro, y no para nada voy a eludir esta cuestión porque me parece muy importante. Lo que tengo meridianamente claro es que, en primer lugar, la corrupción es algo a título individual, salvo algunas tramas organizadas, como hemos visto, por ejemplo, en el caso de los ERES en Andalucía. Pero una vez dicho eso, que la corrupción, o sea, no hay partidos corruptos o no hay familias corruptas o no hay empresas corruptas, hay comportamientos individuales que son corruptos, que son éticos o que no son éticos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, respecto a Mariano Rajoy, yo desde luego lo que he trabajado y he tenido la oportunidad de trabajar cerca de él, a mi parecer, a mí lo que me parece, pero lógicamente yo no puedo decir nada, es que tiene una honorabilidad extraordinaria, que es un pedazo de señor, y así lo hemos visto por lo menos en el comportamiento del día a día. Por supuesto, poner sobre la mesa de forma absolutamente rotunda que probablemente el mejor presidente de la historia de la democracia. ¿Debería dar explicaciones estos días? Con independencia, sí, por supuesto. Yo creo que todo lo que se pueda explicar y que se deba explicar, que se proceda. Y déjame continuar con el esquema que yo quería para que a los castellanos y leoneses les quede claro la idea que yo tengo. Y en tercer lugar,
lo que corresponde a la estrategia de defensa del señor Bárcenas, que ahí yo ya no me puedo meter, si tiene cinta, si la saca ahora, si la saca después, cada uno eso le corresponde lógicamente a su abogado y a él mismo, él tendrá su propia estrategia de defensa. Pero digo que no quiero eludir, José Luis, porque me parece sumamente importante el tema de la corrupción y yo creo que estamos todos hasta aquí ya de la corrupción. Yo creo que la corrupción es algo que tenemos que combatir absolutamente todos y que nadie estamos exento de ellos y muchísimo menos los partidos políticos. Lo hemos visto en el Partido Popular, lo hemos visto en Convergencia y Unión, que si nos ponemos, yo antes a las televisiones llevaba un gráfico donde tenía la corrupción de Convergencia y Unión que llegaba hasta aquí, después la de los ES y después la del Partido Popular, que era la más bajita, pero sonaba mucho más en todos los medios. Pero bueno, no quiero eximir tampoco eludir ningún tipo de responsabilidad en ese sentido, porque da lo mismo que sean 4 pesetas a que sean mucho. Al final la corrupción es corrupción. Entonces yo creo que la corrupción hay que combatirla y hay que combatirla desde la prevención, la corrupción hay que combatirla tratándola y la corrupción hay que combatirla castigándola de manera dura. Y yo creo que una de las mejores cosas que se hizo en la época de Mariano Rajoy ha sido la ley de transparencia, porque cuando ponemos el foco de la luz no nos comportamos igual. Yo recuerdo que a mí mi abuela me decía cuando estaba desayunando que estaba así, siéntate bien, como si te estuvieran viendo, hija mía. Y efectivamente, en el momento que tú pones en la cabeza como si te estuvieran viendo, si ponemos el foco de la luz en el euro público desde el comienzo hasta el final, cómo se aplica, yo creo que los comportamientos serían bastante diferentes. Estamos escuchando estas últimas horas, más que nunca, lo del viejo PP, el nuevo PP, lo dijo ayer aquí en una entrevista con Rado Íscar, el presidente del Partido Popular de Valladolid. Es verdad que ninguna de las personas que cita Bárcenas en este momento están en la ejecutiva del partido actualmente, pero también es verdad que es una corrupción que llegó, o posible financiación ilegal hasta 2009 y que puede tocar de lleno al que es el presidente y la exsecretaria general, que fue hasta hace 3 años. No ha pasado tanto tiempo. Arantxa. Yo creo que, yo creo que efectivamente las personas que están ahora son las personas que están ahora, pero estamos hablando de cosas que han ocurrido hace 3 días. 3 días, en realidad. A mí me parece que esta es una historia, coincido en ese sentido con Maroto, que tiene que ir acabando ya. Yo, de hecho, entiendo que Bárcenas dice todo eso porque puede demostrarlo y espero que lo demuestre, que saque esas pruebas y que quede demostrado o no. Pero bueno, en este caso yo personalmente la sensación que tengo es que efectivamente hay cosas que no se han hecho bien, Arenales. Y hombre, a mí, no quiero decir que la corrupción es un comportamiento individual. Hombre, si reunimos todos los nombres que salían en esas declaraciones de Bárcenas, cuando los individuos se juntan ya forman una colectividad. Es decir, ya no es un comportamiento individual, es un comportamiento que incluso tiene nombres. Las tramas tienen nombres. O sea, Bárcenas está en la cárcel por la trama Gürtel, tiene nombre. Hay una operación Kitchen que engloba a otro grupo de personas. No son comportamientos individuales. Cuando se está hablando de que presuntamente... No, Arenales. Cuando se está hablando de que presuntamente hay personas, y hablo en este caso concreto, y podríamos hablar de otros partidos sin problema, cuando estamos hablando de personas que llegan a acuerdos y reciben donativos a cambio de adjudicaciones, si es que eso ha sido así, que habrá que demostrarlo. Cuando estamos hablando de inyecciones de dinero en determinados medios porque son afines a mí y me sirven y me valgo de ellos para difundir determinados mensajes que luego se ha demostrado que no son ciertos, pero a mí políticamente me venían bien en ese momento, como el tema del 11S, por ejemplo. A mí todo eso no me parece un comportamiento individual. Cuando hay un tesorero que supuestamente se planta delante de un presidente, le entrega unos papeles y el presidente presuntamente los destruye delante de él, a mí me parece que no es una cuestión individual, Arenales. A mí me parece que es una cuestión que afecta a la cúpula del partido, dado que hay presuntamente muchas personas... Bueno, Vamos a escuchar a Ana. Comparte muchas cosas contigo. Es lo primero que he dicho, que las personas que están ahora, o sea, sus nombres no han salido en nada. Sí, pero también digo, todo esto ha pasado hace 3 días. Arantxa, vamos a escuchar a Ana Pedrero. En esta mesa creo que soy la masa política y además que es verdad que nunca he estado adscrita a ningún partido ni he querido, porque a mí lo que hace bien un partido lo aplaudo y me da igual quién sea, y lo que no me gusta de otro partido lo pongo a escurrir y me da igual también quién sea. Dicho esto, como ciudadana, fíjate, me da asco que exista una figura como Bárcenas, que ha estado vinculada muchísimo tiempo a un partido y ha sido partícipe. Yo ahí no estoy de acuerdo contigo en los temas individuales, porque ese señor estaba en un organigrama de un partido y esa corrupción existía dentro de un partido y muchos la conocían. Te quiero decir, ojo, pero como esa corrupción existe en un partido, existe en el otro, porque ahí está, y yo he vivido 8 años en Cádiz. Es más, o sea, es que mi vecino era Griñán, que la vivía encima de mí,
Y como ciudadana, es que ya es un espectáculo tan bochornoso por unos y por otros, esas corruptelas, que esas cosas, enlazando con otro tema de... muy gordas, no corruptelas, mucho más sí. Entonces me da igual que sea la financiación ilegal de un partido, que es otra forma de robar a los ciudadanos, porque al que acuda legalmente a un concurso público, le están robando. También, o sea, cuando dice la gente, no, pero estos no han robado, sí se han robado, porque las empresas que vayan, todas esperanzadas a un concurso público, que esté dado a dedo porque una empresa ha inyectado dinero por debajo, eso es robar también a los ciudadanos. O sea, ¿Le espera una semana horribilis al Partido Popular a partir del lunes que empieza el juicio? Da la sensación de que yo estuviera defendiendo eso según habéis hecho la exposición y creo que nada más lejos, porque desde hace mucho tiempo que vengo hablando de este caso y vamos, la famosa frase que creo que compartimos absolutamente todos, que es el que lo hace la paga. Claro, pero ¿a qué me voy yo cuando te digo? Sí, perdón. Es terminar, fíjate. Es que yo no estoy aquí defendiendo algo que no puedo defender. Soy muy vehemente hablando porque además choca con unas cuestiones yo te de miro valores, porque soy muy vehemente hablando y te tengo a mano. Y simplemente es para terminar, y como estamos tan hartos en general en la calle de esta corruptela, y de que todo el mundo haya metido la mano, es que aquí la ha metido todo Dios, y perdonad así la expresión, pues luego pasan cosas enlazando con la realidad como lo del Rubius, que se quiere ir a evadir impuestos, porque yo creo que si a la gente le explicas que ese dinero de verdad va para el bien común, nadie se va a negar, pero cuando estamos hartos de desayunarnos... A ver, si es que hay muchas cosas aquí, es que habéis dicho muchas cosas y me encantaría o deciros lo que yo no contestar, sino deciros mi opinión. No, afortunadamente. La imagen del partido, ¿cómo puede salir dañada estas semanas con el juicio? Pues evidentemente, o sea, no dejan de ser las siglas del Partido Popular y va a haber un juicio y lógicamente ese juicio significa que estemos todos hablando de ello, significa que nos enfademos todavía mucho más cada vez que nos recuerden o que conozcamos una cosa nueva que lógicamente no corresponda con un valor ético, ya no te digo estético, por supuesto de valores éticos, y que creo que hay otro juicio que saldrá dentro de poco que también le afectará al Partido Popular. ¿Cómo no va a perjudicar? Pero es que al Partido Popular la imagen le perjudica, pero a los que hemos militado, estamos militando durante muchísimos años al Partido Popular, iba a decir también una palabra fea, nos ofende y nos duele en el alma. ¿Cómo no? Por eso cuando yo te digo que es un comportamiento individual y efectivamente puede haber varias personas trabajando en una determinada dirección, lo que no puedes hacer es culpar a unas siglas. Es lo mismo que pasó con la PSV. ¿Todos los de las PSV son malos? O a mí me ha pasado que yo, por ejemplo, tengo apadrinado un niño y estaba en una determinada organización de estas que están ayudando y resulta que salió en los periódicos también que la cúpula se lo estaba llevando crudo. ¿Eso quiere decir que todos los que estén dentro de esa organización o todos los que estábamos apadrinando lo hiciésemos mal? No, por Dios. No. Por lo tanto, yo sigo insistiendo en que de verdad aquí hay un tema, pero sí quiero tocar otra cosa, porque sí quiero tocar otra cosa. Eso, que los primeros estafados son los votantes. Sí, por supuesto, y, ojo, pero por supuesto que también hay muchos políticos honestos. Pero por hombre, supuesto, pues solo faltaba. No, ahí voy. No solamente hay muchos políticos honestos y muchos periodistas honestos y muchos cámaras honestos y muchas personas de Zamora que han vivido en Sevilla. Muy honesto, o en Cádiz, perdón. Muy honestas, sino que es que aquí hay que tocar un tema de mucho más de fondo, que nunca tocamos y nos quedemos siempre en los sectores y nos quedamos siempre en el titular más fácil o en el análisis más fácil. Aquí tenemos un serio problema de valores, porque hay señoras de la limpieza que se llevan el gel a casa y otras que no, y hay taxistas que te dan hoy a vuelta y otros que no, y hay enfermeras que se llevan la jeringuilla a casa y otras que no. Este no es un tema de profesiones. Una cosa es la picaresca, y hay periodistas que defienden a alguien por encima de todo y hay periodistas que son ecuánimes con la verdad. Esto pasa en todos los sitios, pero es que aquí hay un problema serio de valores. Hay Arenales, un problema del trabajo bien hecho. Es un tema apasionante. Sí, no, muy apasionante. Sois muy apasionadas además contándolo, lo cual me alegra, pero tenemos que irnos a publicidad. Nos vamos a publicidad y a la vuelta escucharemos buena música, a lo mejor para templar un poco los ánimos, y entrevistaremos al dueto castellano y leonés Feten Feten para analizar cómo lo está pasando el sector cultural y musical en esta pandemia y con las duras restricciones impuestas en nuestra comunidad. No se vayan. Estamos de vuelta, son las 10:01 de la noche y ahora vamos a escuchar un poco de música y de la buena. Otro bar, otra copa, otra cara, otro vals, otro día, otra noche que se va a empezar. A nosotros hoy no se nos va la noche, como dice esa canción de Rosalén, todo lo contrario, va a ser una noche muy especial. En ese vídeo que ven acompañando a la conocida cantautora manchega están Jorge Arribas y Diego Galaz, ellos son Feten Feten,
Un burgalés y un vallisoletano que han sido definidos como los luthiers de la España vaciada. Son la cara joven de la música popular que con instrumentos de todo tipo están proyectando la música tradicional y el folclore desde una visión contemporánea por todo el mundo. Y además no dan esta música por perdida, ni mucho menos, incluso creen que las nuevas generaciones, pese a la influencia del reggaetón y del trap, siguen defendiendo sus raíces. De hecho, dicen que, bueno, que todavía ven a muchos niños en las fiestas de los pueblos bailando jotas y disfrutando de las romerías. Hoy vamos a analizar con ellos la difícil situación del sector cultural en este momento y sobre todo de la música. Buenas noches, Diego. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Gracias por hacer un hueco en vuestra agenda para estar aquí en cuestión de prioridades. Bueno, lo primero, Castilla y León, como sabéis, ha suspendido todos sus actos, actividades culturales. Muchos ayuntamientos lo están haciendo también, han cerrado sus teatros, han cerrado sus museos. Sin embargo, vemos que Madrid mantiene su agenda cultural, siguen haciendo festivales, siguen celebrando conciertos incluso en la propia calle. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo está afectando todo esto a los artistas de todas las disciplinas de la comunidad? ¿Existe el riesgo de que muchos se vayan fuera de Castilla y León? Diego. Bueno, existe el riesgo de la ruina real. Somos un sector que normalmente cuando pasamos penurias nos quejamos menos, estamos acostumbrados a las penurias por lo que supone vivir de la música y quizás se nota menos que nuestro sector está peor que otros sobre los que se habla más, ¿no? Yo creo que hay que solidarizarse y pensar que todos tenemos que entender que es un cambio grande lo que va a acontecer, pero sí que es verdad que tenemos que poner sobre el tapete la realidad del sector cultural y más en Castilla y León. Ahora mismo hay gente en la pobreza prácticamente y eso es así, en mayúsculas. Jorge. Sí, la verdad es que toda esta crisis ha puesto sobre el tapete, como decía Diego, las carencias que había, ¿no?, en el sector de la cultura. Entonces también es una oportunidad para hacer una lectura de eso e intentar hacer unos cambios, asociarse, poder hacer cooperativas de músicos y bueno, el problema es que siempre es un sector que hemos estado muy dispersos porque los intereses son muy distintos de distintos niveles de la cultura, pero creo que es un buen momento para hacer piña y juntarse y ser solidarios con el resto de compañeros, porque estamos en un mal momento. ¿Y son los conciertos, las salas de música, son seguras en esta época de pandemia? ¿Lo defendéis? Bueno, se ha demostrado, no ha habido ningún brote, en todo el Estado no ha habido ningún brote confirmado en los teatros. Y es obvio, ¿no? Un lugar donde todo se desinfecta, donde la gente está separada, donde hay mascarilla todo el rato, donde no se habla, donde no hay casi comunicación, es obvio que los teatros y los lugares culturales son seguros, eso es así. Y yo creo que eso es el punto de inflexión para comprender que en ese ámbito hay que tener unas medidas posiblemente diferentes, no para compararse con los demás ni para descuidar más otros sectores, pero sí entender que si no ha habido ningún brote, yo creo que es prioritario tener abiertos los teatros. Jorge, os decía hace un momento que hoy sois la voz de la cultura en este programa. ¿Qué le pediríais a los gobiernos, a las instituciones, a los políticos? Pues un apoyo mayor a todas las actividades culturales y ser valientes, ¿no? Porque como nunca hay masificaciones en las actividades culturales, porque afortunadamente las organizaciones lo están haciendo muy bien. Nosotros en los pocos conciertos que estamos haciendo, hace poco fuimos a Barcelona, Madrid, vemos que están con unas medidas estrictas y que es más seguro, vamos, que casi andar en tu casa, ¿no? Y pediríamos eso, ¿no? Apoyo y confianza para dinamizar el sector, ¿no? Porque también tiene mucha importancia en la actividad económica, pero también en la parte social y psicológica de la gente. O sea, la gente que viene a hablar con nosotros después de los conciertos con la mascarilla dice, es que me hacía falta sonreír un rato y olvidarme de esta mascarilla, aunque la he llevado puesta durante esta hora y media de concierto. Entonces creo que es algo muy sano para la sociedad. Estáis ahora mismo trabajando, en vuestro caso, en el último disco, Cantables 2, con la colaboración de artistas, como hemos visto, de Rosalén, de Pedro, de Kevin Johansen. ¿Cómo se graba un disco en época COVID? Debe ser, no sé, muy complejo. Bueno, en el confinamiento hemos demostrado a los artistas que hemos seguido colgando contenidos y de una manera solidaria. O sea, el trabajo artístico no se para porque en la mayoría de las veces no se cobra. Entonces estamos acostumbrados a trabajar porque sí, ¿no? En nuestro caso, la dinámica de trabajo de este disco ya lo hicimos en el anterior, cuando no había este problema, ya que nuestro productor está en Argentina, entonces trabajamos con nuestros pequeños estudios en la distancia. Sí que cambia un poco lo emocional, ¿no? Está claro que ahora mismo la incertidumbre te hace cambiar de alguna manera las expectativas, aunque las nuestras siempre son muy moderadas, ¿no?, a nivel comercial.
Pero por otro lado tenemos mucha motivación también en pensar en lo que decía Jorge. La cultura tiene que ver con la sanidad. Pero esto no lo decimos los artistas, lo dice la Universidad de Harvard. O sea, el fluir, el poder disfrutar de la cultura... Sanidad mental. La sanidad mental absoluta, pero sanidad al fin y al cabo. Por eso mismo estamos muy motivados a no parar la maquinaria y a seguir ofreciendo canciones que, aunque parece algo muy sencillo y algo poco importante, pero una sonrisa en un momento para alguien que lo está pasando mal es muy necesaria, ¿no? Desde luego, desde luego. Todos los días preguntamos en nuestras redes sociales, planteamos una cuestión a nuestros seguidores en Twitter, una pregunta. Hoy, sabiendo que estabais aquí, pues tendría que ser una cuestión relacionada con el mundo de la cultura. Va a aparecer en las pantallas, ahí está. La pregunta es si cambiará el consumo de la cultura después de la pandemia. Y bueno, nuestros seguidores prevén en su mayoría que sí, un 65% dice que sí cambiaría la forma de llegar a la cultura y un 35% cree que la pandemia no modificará nuestros hábitos, bueno, pues en ese sentido. ¿Qué creéis? Porque bueno, yo imagino que ya estáis notando, al menos en la música, que el consumo online es la principal vía, ¿no?, para llegar a mucha gente. Se ha hecho una parte de digitalización muy grande del sector, pero ya antes de la pandemia. La ventaja que tenemos en nuestro sector es que aunque esa parte digital, que te hace llegar a México, a muchos países muy rápido, hay una parte orgánica y del directo y de que es un acto social. Tú cuando vas a un concierto vas con tus amigos y es un momento de compartir. Entonces esa esencia no se va a perder. O el ponerte un buen disco analógico, un vinilo que tiene otra calidad, ¿no? Lo otro lo que ha hecho es pues dispararlo, pero también habría que tener un cierto control sobre esa parte digital, ¿no? Porque mucha gente estamos poniendo contenidos en redes y también económicamente eso no supone nada para los artistas. Yo creo que también habría que tener un cierto control sobre eso. Entiendo, Diego, que al final de lo que sobrevivís fundamentalmente, donde facturáis, vamos a decirlo así, claro, son los conciertos, las actuaciones en vivo, ¿no? Sí, sin duda alguna ya la crisis de la industria discográfica, absolutamente obsoleta, viene de antes del COVID. Pero a veces tenemos que dejar de mirar un poco el ombligo y el arte es algo muy grande. La música va a perdurar, la literatura va a perdurar, eso es así. Van a cambiar los formatos y es posible que se consuma de otra manera, pero no creo que cambie tantísimo, ¿no? Se ha demostrado que si ahora es más difícil tocar es porque la parafernalia que se necesita es muy grande, es exagerada, ¿no? En la posguerra los músicos se subían a unos escombros y tocaban. O sea, el problema realmente no es solo la pandemia. También nosotros tenemos que hacer una revisión de cómo ofrecemos esa música, ¿no? En nuestro caso es más fácil. Nosotros podríamos tocar aquí, hacer Encantados un concierto sin ningún tipo de amplificación. No digo que el otro sea malo, sino que tenemos que ver también nuestra parte de culpa y de complejidad, pero en definitiva, por lo que nos preguntabas antes, yo creo que la música y el consumo de la música, literatura y de la pintura y en general de las artes va a tener un contenido parecido de como se lleva consumiendo durante siglos. ¿Y es la música la gran damnificada de todas estas restricciones con respecto al teatro o a otras disciplinas culturales? Yo creo que no, o sea, todo el mundo lo está pasando muy mal, pero sí que es verdad que la música vive del directo, ¿no? Pasa con la danza, pasa con otras artes, pero la música es fundamental y más en España. O sea, en España hemos sido una de las grandes industrias del mundo de música en directo, ¿no? Y eso ha permitido no que los músicos ganemos mucho dinero, sino que los músicos paguemos muchos impuestos. Y es que somos un porcentaje muy importante de lo que se genera en este país para que podamos funcionar como sociedad. Jorge, bueno, la prioridad de los políticos ahora mismo, lo dicen constantemente, es salvarnos de esta crisis sanitaria, también de la crisis económica en la que también estamos metidos. ¿Qué podemos perder si no se apuesta en estos momentos, incluso tan complicados, por la cultura, desde un punto de vista político? Yo creo que perderíamos en la parte de que habría una gran crisis social, ¿no? Y una crisis psicológica y sanitaria, pero de la de salud mental de toda la gente. O sea, hay que cuidar todos los aspectos, ¿no? Priorizar, pero también dar importancia y dar espacio a todos esos aspectos. Bueno, vuestra música busca recuperar esas tradiciones musicales que también se están perdiendo. Vosotros que os movéis por todo el territorio nacional, también fuera de España, tenéis una visión, digamos, de país. ¿Castilla y León es una comunidad que defiende sus tradiciones, su folclore, su cultura? No. La comparamos con otras comunidades. Para nada. Castilla y León está perdiendo la oportunidad de recuperar su identidad.
las banderas no valen para mucho, los patriotismos yo creo que tampoco, pero la identidad sí, la identidad como pueblo. Somos posiblemente la comunidad de Europa o la región de Europa con más folclore y más diverso, ¿no? Yo entiendo de lo musical, pero a todos los niveles. A nivel institucional no se ha hecho, no se estaba haciendo y no es un problema solo para nosotros, que lo es, ¿eh? Necesitamos que las músicas de raíz, que las músicas tradicionales se respeten y se cuiden. Es un problema para toda la región. En estos tiempos en donde todo está tan globalizado, lo único que nos va a salvar es la identidad. Y es así, si la perdemos, si estamos aquí es porque nuestros abuelos sobrevivieron, si lo hicieron es porque lo hicieron bien. Si perdemos eso, vamos a perder nuestro legado de poder seguir sobreviviendo y de seguir siendo seres humanos arraigados a una tierra. El resumen es que yo creo que hace falta mucho trabajo todavía. En este sentido, un problema que sé que os preocupa mucho es la despoblación del medio rural. Los políticos siempre hablan de ella en todos sus programas electorales. Es el gran drama de esta comunidad autónoma. ¿Creéis que tiene futuro los pueblos? Yo creo que sí, mucho. De hecho, Diego se ha ido a un pueblo y sí, con educación hay mucha gente además que necesita un espacio y además el COVID ha dado, ¿no?, esa vuelta a, todo el mundo se quiere volver al pueblo. El otro día estábamos hablando en Madrid después de un concierto y casi todos los amigos que se habían acercado se han marchado a pueblos y es bonito ver como una familia con peques pues reinicia ahí una actividad y tiene un espacio, ¿no? Lo que pasa es que a veces culpabilizamos también a que la gente deja los pueblos, pero es verdad, yo vivo en un pueblo. Yo creo que a nivel institucional, que por supuesto no tienen toda la culpa, pero sí que se pone a veces difícil. O sea, hay muchas casas vacías y mucha gente joven que quiere ir a los pueblos, pero es muy complicado si hay una subida de precios desmesurada, si no hay posibilidad de poder empadronarte, si no hay posibilidad. Yo creo que se puede hacer una labor muy grande y que no es toda la culpa es de la gente que se va. La gente que se va es porque se tiene que ir. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que quiere volver a los pueblos y lo tiene difícil. Puedes decir el nombre de tu pueblo, si quieres. Yo vivo en Atapuerca, que es un pueblo muy conocido. Fíjate. Y yo invito a todo el mundo. Hay un miedo siempre a salir de las urbes y al final ese miedo se diluye y hacer las cuentas, que es una cosa importante, y todo sale a favor, ¿no? El silencio, que es lo más importante para los que somos creadores y creadoras, pues creo que solo te lo puede dar un pueblo, ¿no? También tiene sus inconvenientes, lógicamente. Tenemos aquí a 3 tertulianas, son 2 periodistas y una expolítica, bueno, sigue siendo política, pero sin cargo público. Medio rural, defensora del medio rural. Muy defensora. Y defensoras de la cultura, por lo menos Ana y Arantxa. Podéis preguntar lo que queráis, tanto a Diego como a Jorge. Arantxa. Yo, tenía varias cuestiones, quería hacer una reflexión inicial a propósito de lo que han dicho. Yo creo que el sector cultural durante la pandemia ha dado un ejemplo de generosidad. Y algunos de los buenos momentos que hemos pasado en estos meses espantosos metidos en casa, especialmente los meses del confinamiento horrible, han sido mejores gracias a la generosidad de los artistas que han dado conciertos, que han puesto sus montajes a disposición, teatrales a disposición para que los viera todo el mundo. Es decir, yo espero que la gente sepa recompensar esto cuando la situación sea mejor y sea posible volver otra vez a llenar los espacios culturales. Dicho lo cual, tengo varias preguntas. Hablabais de la riqueza de la cultura en ese sentido de Castilla y León. Me gustaría saber en qué punto está. Es verdad que vosotros sois uno de los grupos más conocidos, pero hay otros también que están haciendo trabajos importantes. No sé, recuerdo ahora al NAM, por ejemplo. Un poco cuál es la situación de esta cultura tan específica en Castilla y León. Y otra más, si me dejas, José Sí, Luis. te dejo. Hay tiempo. Vosotros hacéis conciertos didácticos en centros escolares, si no estoy mal informada. Me gustaría que hicierais también una consideración sobre el papel que debería jugar la música en las aulas. Bueno, la música debería tener un protagonismo excepcional, pero también la música tradicional, por lo que hablábamos antes. Tenemos la oportunidad de entender nuestra región, por hablar de Castilla y León, desde la diferencia, porque somos provincias muy diferentes, tenemos la oportunidad de entender nuestra región desde nuestro legado, entre ellos el legado musulmán, que es muy importante y tiene una impronta muy grande en nuestra música, y tenemos sobre todo la oportunidad de motivar a los jóvenes, porque es divertido. O sea, cuando alguien va a ver a Mayalde, cuando un niño va a ver a Mayalde, se vuelve a casa feliz, pero no feliz por ver algo raro, algo anacrónico, feliz por ver cómo su casa hay 2 ordenadores, 3 que no sabe usar, pero en cambio con unas cucharas Arturo hace bailar
a toda la plaza. Ese niño hace una reflexión muy profunda. Es fundamental que en la educación y sobre todo que haya más escuelas de música tradicional. En Castilla y León hay muy pocas, poquísimas. Y yo creo que es dejarnos un legado, es como si desapareciera la Catedral de Burgos. No puede desaparecer nuestro legado porque hace que nos define como castellano-leoneses, ¿no? Sí, totalmente, que los medios de comunicación y en la educación haya un espacio, ¿no?, para esa cultura, porque lo que hemos visto con los peques, que antes del COVID hacíamos pues a veces en un teatro para 700 niños, en cuanto escuchaban una jota, o algunos no sabían ni lo que era una dulzaina, y cuando les hablas de su folclore les encanta, y a veces a lo mejor es por eso, ¿no?, porque no les ha llegado y hay que hacérselo llegar. Un apunte muy claro que nos pasa cuando en cualquier sitio de Castilla y León tú dices cuál es el instrumento más conocido de Galicia, todo el mundo dice la gaita, todos los niños. Y cuando preguntas en Castilla y León, ninguno dice dulzaina. No hace falta decir más. Algo estamos haciendo mal y algo hay que hacer, ¿no?, por recuperar eso. Ana Pedrero, que también es medio cantante, medio artista. Bueno, tengo injerencias con el folclore y también con la música clásica. Totalmente de acuerdo con que la música tradicional y clásica tenía que tener un lugar preferente en la educación, que en España... Y además ya no solo es que no esté desterrada de la educación, es que luego la educación musical en España, que se ofrece en muchos conservatorios, deja muchísimo que desear, que ese sería otro debate, ¿no? Una reflexión en voz alta, lo primero agradeceros vuestra música, que yo soy consumidora y fan. Hay una cosa en la que no estoy de acuerdo, o no en parte, respecto a lo de la identidad cultural de Castilla y León, porque precisamente vengo de una provincia y estoy a caballo con otra, que es Salamanca, donde se han hecho muy bien los deberes. En Zamora creo que la música tradicional tiene un vivero espectacular con la Escuela de Folclore de Alberto Jambrina y Pablo Madrid, con el consorcio. Se han hecho muy bien los deberes con el etnográfico. Salamanca, la Diputación, a través también de Paco Blanco, se están haciendo unas cosas muy buenas. Palencia se va a sumar al carro con Carlos Porro ahora, que también va... O sea, que quiero decir que hay provincias que han hecho muy bien los deberes. Hace 20, 25 años en Zamora no encontrabas un dulzainero y ahora tienes una generación bestial de dulzaineros, de gaiteros y de flauta y tamboril, de nuevo Castilla y León, el León con esa gaita y Castilla con su dulzaina. O sea, te quiero decir, bueno... entonces, esa reflexión es que sí que se ha hecho los deberes. Y luego, bueno, pues hacer un poco extensa esa petición. Claro, vosotros tenéis un formato, sobre todo, yo me estoy acordando porque a vosotros os pasa un poco pues, lo que a los mayales, es decir, sois unos grupos que ya habéis pasado y además por vuestra propia composición, como que tenéis más fácil subir a un escenario. Claro, las grandes orquestas, o no las grandes orquestas, las orquestas, por ejemplo, de verbenas y de ese tipo de circuitos de verano, están machacadas, porque claro, no han hecho, es que los pobres, ni un pobrecito bolo, porque de lo malo vuestro... Entonces, no sé, yo le pediría a las administraciones que tienen que intentar buscar fórmulas, o aunque sea un streaming en un estudio cerrado, que podáis transmitir, o que sean las instituciones las que asuman pagaros un concierto y retransmitirlo en streaming y podérselo dar de otra manera a los ciudadanos. Claro, los conciertos en streaming es una moda de hace muy pocos días que está funcionando, ¿no? Es que la gente está loca por escuchar, José Luis. Sí, perdonad que ya termino. Los rondadores contra el virus de Navidad, que yo te lo mando enseguida, surgen de Zamora, de Guti, se extendieron por toda España y terminamos con 7 millones de usuarios. 7 millones de usuarios en 20 días de Navidad. Ya. ¿Qué pensáis? Bueno, yo sí que te doy la razón en el apunte que has hecho, pero sí que es verdad que yo me refería sobre todo a nivel política regional, que también hay cosas muy buenas, por supuesto, pero los casos que me has puesto, que somos amigos comunes, Jambrina, toda esta gente ha hecho mucha labor particular para poder conseguir eso. Han sido muchas horas perdidas para luchar para que pueda seguir eso, y eso está bien, pero yo creo que debería ser al revés, ¿no? Que el talento de gente como Jambrina, como Mayalde, como el NAN, tuviera muy fácil y que sin mucho esfuerzo pudieran tener acceso a poder transmitir eso, ¿eh? Pero sí que tienes razón, o sea, hay provincias donde el folclore se ha cuidado y se ha creado escuela, por supuesto. Claro, pero incluso aquí en Valladolid, imagínate tener una escuela en la que tú te pudieras sacar una titulación oficial, igual que yo estudié en un conservatorio superior de acordeón, o puedes hacer un máster, una especialización que también educacionalmente le dé un amparo, ¿no?, a esa música tradicional. Entonces yo creo que eso sería importante y algo que sería viable. Y algo como lo que se hizo con Miguel Manzano en Salamanca. Tenía su cátedra de música tradicional, que es lo suyo además. Arenales. Bueno, en primer lugar, felicitaciones a Jorge y a Diego, porque yo creo que la labor, la verdad, es merecedora de felicitaros. Y después se te olvida decir el Museo Etnográfico de Joaquín Díaz,
También en la provincia de Joaquín. Oye, todos zamoranos, Manzano, Joaquín. Bueno, quiero decir que en la provincia de Valladolid yo creo que también se han hecho bastante bien los deberes, tanto por parte de la Junta en este caso como por parte de la Diputación, que es algo que recomiendo siempre a todo el mundo. Si tuviéramos un burgalés, una abulense, seguramente dirían lo mismo, pero bueno. Sí, bueno, pero que francamente ha sido una labor la que se ha hecho ahí de recopilación y la apuesta de iniciativa, no solamente de la combinación de iniciativa privada e iniciativa pública, que es como tienen que ser las cosas para que salgan adelante. Pero no obstante, yo entiendo vuestra queja porque creo que queda mucho por hacer para ponernos al nivel que están otras comunidades autónomas. Y yo creo que el ejemplo que has dado tú, Diego, es aplastante. O sea, dices el instrumento gaitas y el de Castilla y León y la gente se queda así. Por lo tanto, yo pienso que estamos en un momento clave con las nuevas tecnologías que pueden servir precisamente para hacer un montón, para que esto sea muy productivo o sea muy viable. Y sobre todo en el tema, yo como soy una ferviente defensora, soy chica de pueblo, una ferviente defensora del medio rural, lo que tú has dicho es clarísimo, no solamente el silencio, sino ver el cielo, es la bomba, ver las estrellas, es la bomba, o sea, salir por la noche y ver las estrellas, o sea, es maravilloso. Yo creo que en este momento de pandemia que todos estamos poniendo en valor los pueblos por lo que significa de no aglomeraciones, menos transmisión de la enfermedad, eso unido a la recuperación de nuestros valores y eso además unido al teletrabajo, a las nuevas tecnologías, yo creo que tenemos unos ingredientes maravillosos y ahí tiro el lazo a los políticos en este momento. Si no somos capaces, todos los políticos, o no son capaces en este momento todos los políticos, de hacer un gran pacto de Estado y que dejemos ya de hablar, sino empezar a hacer cosas por realmente recuperar la repoblación, que no solamente que sobrevivan los pueblos, que hay gente que está muy equivocada con esto, es que sobreviva todo el sistema de la tierra por muchas razones, y yo creo que ahí Diputación ha hecho una labor fantástica. Desde aquí vayan mis felicitaciones siempre al que conozco, Diputación de Valladolid, en cuanto a los conciertos. No puede ser la pregunta más larga que la respuesta. Ay, perdóname, tienes razón, sí, no, es que me emocionan estas cosas, tienes toda la razón y pido disculpas. Bueno, hay unos escenarios maravillosos en nuestra provincia, y yo que vosotros iría a hablar rápidamente con las administraciones competentes para hacer unos conciertos extraordinarios, yo creo ¿verdad? Que hacer una crítica en general hacia las instituciones no implica que todo se haga mal. Yo realmente, la Junta de Castilla y León, y sobre todo la Diputación de Valladolid, con quien hemos trabajado, han hecho cosas increíbles. Han hecho cosas increíbles. Yo además, así a modo de anécdota, yo conocí a mi pareja en un concierto gracias que organizó la Diputación de Valladolid, por contar algo. Muy bonito. Pero realmente también por romper una lanza a favor, porque yo creo que todo lo público es criticable, ya que todo se hace con nuestro dinero, pero hay una labor muy importante que es la educación en casa. O sea, las familias tienen también una responsabilidad de que sus hijos puedan escuchar este tipo de músicas y que se les pueda hablar. Es como la educación no es solo parte de lo institucional, parte también de lo personal. Por eso creo que es una labor entre todos. Eso sí, hay que facilitarla, ¿no? Hay que facilitarla. Yo creo que tener más escuelas y tener más posibilidades de poder reconocernos en nuestro folclore, creo que la labor institucional tendría que ir por delante. Pues Diego, Jorge, se nos acaba el tiempo. Ha sido muy interesante esta charla aquí para nosotros también. Entre amigos. ¿Cuándo sale el último trabajo, el de Cantables 2? ¿Estáis trabajando en él? ¿Tenéis fecha más o menos? Estamos trabajando en ello. Con Madame Vodevil, con nuestra discográfica, y para mayo o junio estará. Pero bueno, en cantables.com y en las redes vamos a ir avisando porque vamos sacando píldoras, ¿no? Igual que hicimos hace poco con el Canca, con Guitarrica, con Jairo de Pedro, que ha salido hace poco por aquí, y estamos muy contentos. Bueno, pues ojalá que se reconduzca además todas estas restricciones, que os empiece a dar un poco de aire y empecéis a llenar ya teatros, conciertos. Ojalá. Vamos a veros y a sentiros muy de cerca. Diego, Jorge, gracias de verdad por estar en Cuestión de Prioridades. Arantxa, Ana, Arenales, nos vemos en breve. Gracias. Y no nos vamos todavía porque ya saben que los jueves tenemos esa pequeña sección, ese pequeño habitáculo donde está nuestro viñetista Chema Nieto. Un jueves más, esperamos la viñeta de Nieto. Buenas noches, Chema. Buenas noches, José Luis. Esta vez sí que lo tengo claro. Voy a hacer la viñeta sobre el secretario general de Podemos de Castilla y León, Pablo Fernández, que ha manifestado que Mañueco y Igea se han cagado en el pacto de reconstrucción. No es la mejor forma de expresarse, desde luego, pero se le entiende bien, sin duda. Si así se manifestaba ayer en rueda de prensa, 2 días antes se recreaba en sus ya famosas comparaciones. Ustedes son a la transparencia
lo que Atila a la horticultura, o lo que Herodes a la puericultura, o lo que Nerón a la extinción de incendios. Siguiendo su estilo del símil hiperbólico, podríamos decir que Pablo Fernández es a la sobriedad expositiva lo que el Falcon de Pedro Sánchez al transporte ecológico. O que sus palabras son a la elegancia lo que Fernando Simón al acierto de los pronósticos. Como mucho habrá 1 o 2 casos de políticos más exquisitos en las formas que Pablo Fernández. Lo que llama la atención es su gusto por recurrir a personajes de hace 2000 años para sus ingeniosas comparaciones. Nerón, Herodes. Yo le propondría a villanos más cercanos. Fulanito es a X lo que Rusia a la buena vecindad, lo que Irán a la igualdad, lo que Venezuela a los derechos humanos. Hablando de derechos humanos, Chema, sabrás que Castilla y León será la primera región en acoger a un grupo de migrantes de los que estaban recluidos en Canarias. El Ministerio de Asuntos Sociales y ambas comunidades autónomas se han puesto de acuerdo para trasladar a unos menores no acompañados a nuestra comunidad. No es la primera vez. El año pasado tuvimos 88 y se integraron tan bien que se comportaron como cualquier castellano y leonés. Emigraron en cuanto pudieron. Al final del año de 88 solo quedaban 29. Es verdad, no parecemos un destino muy atractivo. En Castilla y León al menos no necesitamos vallas para evitar que nadie entre. Es cierto, y sin embargo nos está pasando. Pero por el lado portugués. Portugal está obstaculizando las pistas que permiten a sus vecinos cruzar la frontera para hacer la compra en la comarca de Aliste. Claro, es para asegurar el cierre perimetral por el COVID. Ay, mira que he intentado que no saliese el tema, pero al final se nos cuela el virus en el comentario semanal, aunque solo sea porque nos cierran los caminos. Un camino cerrado siempre es una imagen triste, y más en esta tierra de horizontes abiertos, en la que los días, los años y hasta los siglos se pasan volando, mientras que hay instantes que parecen eternos. El COVID, ¿cuándo dejaremos de hablar de este dichoso virus? Espero que antes de que Nieto dibuje su primera viñeta, que eso sí que se está alargando. En fin, que nos vamos ya. Saben que les esperamos el próximo lunes aquí a las 9:30 en Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión. Disfruten.